Hola y bienvenidos a Crónicas Excepcionales. La niebla se disipó bastante tarde esa mañana, pero era apropiada para mi estado de ánimo. Estaba sentado en la fila de la terminal en el muelle 52, esperando para abordar el ferry a Bremerton. Junto a mí, en el asiento del pasajero, había una colección de objetos, y mientras los miraba de reojo, mis pensamientos volvieron a mi vida con mi esposa, Donna. Donna y yo nos conocimos en nuestro tercer año en la Universidad Estatal de Washington. Ella estaba cursando su licenciatura en Ciencias Políticas, con una especialización en negocios. Yo estaba en camino de obtener una licenciatura en Contabilidad y una especialización en Economía. No diría que nuestro romance fue un torbellino, fue más bien un proceso lento. Ambos éramos cuidadosos, e incluso un poco cautelosos, sobre ir más allá de la amistad. Estábamos aprendiendo activamente el uno del otro, llevando las cosas lentamente, y no éramos exclusivos. Tuve que rechazar a Donna una noche de sábado porque tenía una cita. Desafortunadamente, Donna y algunos amigos suyos terminaron en el mismo club esa noche. No sabía que ella estaba allí, hasta que la vi de espaldas, caminando hacia la puerta. Pasaron 2 semanas antes de que ella respondiera a mi llamada, y no solo estaba enojada, estaba herida. Intenté jugar la carta de no exclusividad, y ella preguntó si me había vuelto loco. ¿Necesitamos un contrato o algo así? Sonaba tan devastada por teléfono. Me disculpé una y otra vez, rogándole que me dejara verla y explicarle. Pasó otra semana antes de que pudiera convencerla de sentarse conmigo en una cafetería y hablar. Pude ver cuánto la había lastimado y prometí nunca volver a hacerlo. Realmente tenía profundos sentimientos por Donna, incluso en ese momento, y realmente no quería perderla. Milagrosamente, nos reconciliamos y un mes después, estábamos comprometidos. Pasarían otros 10 meses desde ese momento hasta la graduación, y nos casamos a mediados de julio. Nuestra vida matrimonial tuvo un comienzo de cuento de hadas. Tanto Donna como yo conseguimos buenos trabajos justo después de graduarnos. Ella trabajaba en la oficina del comisionado del condado como asistente administrativa. Donna estaba muy ocupada esos primeros 3 años, pero decía que estaba obteniendo una experiencia invaluable. Y teníamos una vida hogareña, amorosa y activa, a pesar de las horas extras ocasionales. Yo conseguí trabajo en Litmus Tech Inc. Era una firma privada de contabilidad en Bellevue, que se dedicaba a todo tipo de contabilidad empresarial, pero también se especializaba en auditorías forenses. Incluso con sus horas extras durante la semana, un fin de semana para nosotros podía incluir, desde hacer senderismo en el Monte Rainier y acampar durante la noche, hasta visitar el mercado al aire libre de Pikes Place, y luego ir al cine, al teatro o dar un paseo en ferry a una de las islas. Probablemente, pasábamos solo un fin de semana al mes en casa, y eso era solo para poder mantener la modesta casa que habíamos comprado. A menudo tenía la cena lista en las noches en que ella tenía que trabajar hasta tarde. Durante esos 3 años, también obtuve mi licencia de CPA, y luego fui nombrado socio junior. Desafortunadamente, para mí, solo 6 meses después de convertirme en socio, el negocio fue vendido a Morton y Asociados. Recibí una miseria como el socio junior más nuevo, y algunas opciones de acciones futuras, que tardarían años en madurar. Me dijeron que tendría que viajar por todo el estado de Washington, y partes de Oregón, para visitar a los clientes. Donna intentó calmar mi angustia, estar lejos de casa y de ella me afectaba. Pero estaba claro que, bajo su bravuconería, mis viajes también estaban afectándola a ella. Como la mayoría de las parejas, teníamos una canción nuestra, que era solo nuestra. Esa canción era el clásico de Journey, Faithfully. Desde mi habitación de hotel, o simplemente en momentos aleatorios durante el día, le enviaba mensajes de texto con uno de los versos. A veces, solo porque sí, y otras veces con algún pensamiento, sobre detalles específicos que estaban sucediendo en ese momento. Sabía que ella apreciaba ese esfuerzo adicional, y poco después de comenzar, ella empezó a corresponder. Ambos habíamos hablado de establecernos en nuestros trabajos, y luego empezar a pensar en una familia en nuestro 4º o 5º año. Si hubiera pensado que mis viajes habrían sido el fin de nosotros, o hubieran creado una ruptura, me habría equivocado. Donna tenía mucha paciencia, mucho más de la que yo habría tenido si los roles se hubieran invertido. Hablábamos todas las noches por teléfono o FaceTime. En nuestro 5º año de matrimonio, pasaba en promedio 3 o 4 noches fuera por semana. Ese año fue el más difícil para mí. Cuando estaba en casa, hacía todo lo que podía pensar para reconectar con mi esposa. Eso terminó dejando embarazada a Donna, aunque después admitió haber dejado de tomar anticonceptivos unos 3 meses antes. Jennifer, nuestra niña, fue un faro de luz para ambos, y esa hermosa niña nos unió aún más. Estaba sentado en mi coche, esperando hasta que el barco se balanceara hacia adelante, dejando el muelle. No había cambiado mucho en 10 años en este ferry, incluso más tiempo, mientras recordaba. No había ido a la ciudad desde hacía casi 4 años, y a diferencia del barco, el centro de la ciudad era irreconocible. Era triste.
Un gran preludio, de la profunda tristeza que sabía que sentiría durante la próxima hora más o menos. Recogí los objetos en la pequeña caja de cartón y salí del vehículo, y luego me dirigí a la cubierta superior. Sentí cada parte de mi reemplazo de cadera, mientras subía por la estrecha escalera. La cubierta estaba resbaladiza por la humedad de la niebla. Señales de piso mojado estaban dispersas, igual que hace 10 años en ese mismo día. Me senté en un banco mirando hacia la popa del barco, exactamente en el mismo lugar que había ocupado en aquel entonces. Mirando hacia arriba, contemplé el panorama de la ciudad, mientras se alejaba y salía al Puget Sound. Siempre me había gustado la vista, porque si observabas atentamente, un edificio, que un segundo estaba en la sombra de otro, salía de su escondite. El paisaje cambiaba justo ante tus ojos si estabas dispuesto a notarlo. Recuerdo el primer día que noté que podría haber un problema en mi matrimonio. La noche anterior, Donna parecía estar en otro mundo cuando intenté entablar conversación. Jennifer tenía 8 años y ya estaba en la cama. Durante los comerciales de lo que sea que estuviéramos viendo, le decía algo a mi esposa y solo recibía una mirada vacía a cambio. Eso era un cambio de 180 grados para mi esposa, que generalmente era muy animada. Su expresión no parecía estar preocupada. En cambio, tenía una mirada como si estuviera contemplando algo realmente bueno, como un final genial de un libro, o un vídeo con una buena historia en YouTube. Cuando pregunté, ella lo desestimó como nada, y por la mañana, decidí que debería vigilarla para ver si era temporal. El desayuno transcurrió bien, pero estábamos todos ocupados, llevando a la joven Jenny al colegio, mientras nos apresurábamos a trabajar. Finalmente, dejé de viajar tanto y nuestras vidas eran, bueno, normales. Más tarde, determiné que era más estancada que normal. En la cena de esa noche, Donna tenía de nuevo esa mirada lejana. Busqué con atención cualquier otra emoción, pero no vi nada que pudiera identificar fácilmente. Siempre fuimos más que honestos el uno con el otro, así que lo mencioné después de leerle a Jenny y acostarla. No es nada, ella desvió. Solo tengo mucho en mente con esta campaña. Eso era válido. 5 meses antes, Donna había recibido una oportunidad única en la vida, para dirigir el marketing en redes sociales del exelecto del Consejo del Condado, ahora candidato a alcalde, Peter Bedford. La educación de Donna, y su trabajo desde entonces, la hacían más que calificada para la tarea. Parecía estar genuinamente feliz de estar involucrada, incluso con las horas extras que tenía que dedicar. Dejé el banco y me dirigí a la barandilla en la popa del ferry, después de guardar uno de los objetos en mi bolsillo de la chaqueta. Hola, mi amor, comencé en una voz ronca y suave. Lo siento por no haber venido últimamente en estos últimos 3 años. He estado tratando de recomponer mi vida. Supongo que he estado haciendo un trabajo bastante malo en ese sentido. Las lágrimas corrían por mis mejillas, dándome una sensación cálida momentánea, hasta que los vientos del noroeste del Pacífico las convirtieron en casi congelación. Te echo tanto de menos, y siempre estás ahí, justo fuera de mi alcance, sollocé. Ella entendería lo que quería decir. Me reuní lo mejor que pude y saqué el objeto de mi chaqueta. Traje algunas fotos, le dije al agua. Jenny y yo las seleccionamos, de entre los varios álbumes que hemos acumulado desde, bueno, ya sabes. Ella me ayudó a encontrar las que pensamos que querrías conservar, y ella quería estar aquí. Pero le dije que esto era algo que necesitaba. La verdad es que me han dicho, que es hora de dejarte ir, no solo fingir que lo he hecho. Miré hacia abajo. La primera foto en la pila era de Jenny a los 4 años, con un sombrero de Minnie, parada frente al castillo de Disneyland. Donna y yo estábamos ambos mejilla con ella. Miré hacia la estela que se formaba detrás del barco. Este viento sería perfecto. Dejé que la foto saliera de mi mano y la vi girar de un lado a otro, mientras se dirigía de regreso a la ciudad, cayendo apenas 20 segundos después. Aterrizó en la superficie del agua y fue rápidamente consumida. Una por una, levanté una foto y dejé que el viento la arrebatara de mi mano. Unas cuantas veces, cerré los ojos y fingí que era Donna alejándolas bruscamente. La foto final era de mí y nuestra hija, parados uno al lado del otro en el funeral de Donna. No quería separarme de esa en absoluto. Jenny hizo varios puntos, casi indiscutibles, que finalmente cambiaron mi opinión. Mientras la sostenía, una ráfaga de viento sopló tan fuerte por mi espalda que casi me movió. La foto no tuvo oportunidad, al igual que mi agarre sobre ella. Tenía más cosas que hacer, pero en ese momento mi mente y mi cuerpo se sentían terriblemente cansados. Retrocedí hasta el banco y me senté con un golpe pesado. Ese momento me hizo estremecer. Amaba a Donna. También confiaba en ella, tal vez en exceso. No había dinero extra para contratar a un investigador privado de lujo, ni nunca habría contratado uno. Había sido tratado como un rey en mi matrimonio, especialmente en comparación con otras parejas, otros hombres que conocíamos, de nuestros círculos diferentes. Donna y yo rara vez discutíamos. Cuando lo hacíamos, se hacía con respeto.
La forma en que lo hacen dos personas que se quieren mutuamente. No, si algo estaba sucediendo con ella, y claramente lo estaba, tal vez lo que más necesitaba era mi ayuda, pero no encontraba la forma de pedírmela. Durante exactamente 2 semanas, luché con esos pensamientos y muchos más. El único elemento, recién introducido en nuestras vidas perfectas, tenía que ver con la campaña en la que Donna estaba trabajando. Aunque no quería tener nada que ver con el sentimiento, no podía sacar el pensamiento de Peter Bedford de mi mente. Cuanto más consumía mis pensamientos, más se formaba una conclusión. Bedford era exactamente el tipo de hombre que podría ser capaz de atravesar las defensas de Donna. Eso siempre y cuando ella estuviera levantando alguna pared en primer lugar. Donna, Jenny y yo teníamos aplicaciones de Encuentra mi teléfono en nuestros celulares, por razones de emergencia. Pagué extra por el plan premium, por si acaso uno de nuestros teléfonos era robado o caía accidentalmente por un alcantarillado, sin que nosotros lo supiéramos. Entré en línea en la página web de la aplicación por primera vez y entré en mi cuenta. Incluso presionar las teclas me hacía sentir sucio, pero mis sospechas habían evolucionado hacia algo más que simple curiosidad. No había nada que encontrar, y eso me hacía sentir aún peor. Eso fue hasta que vi los diferentes informes disponibles, y noté uno que mostraba los periodos de tiempo en los que el teléfono no estaba en servicio. Hice clic en la I, y descubrí que el informe mostraba cuando el teléfono estaba apagado o la batería retirada. Estaba sacudiendo la cabeza para mí mismo mientras hacía clic en ese informe, entendiendo cuán profundo en el agujero del conejo ya había llegado, pero maldita sea, toda la información estaba allí. 16 días antes, aproximadamente 2 o 3 días antes de que notara los cambios en mi esposa, su teléfono estuvo completamente apagado, durante 1 hora y 37 minutos a media tarde. Antes de apagarse, el teléfono de Donna había estado en Le Bistro Philippe, un restaurante popular a casi 1 kilómetro de su oficina. Había escuchado mencionar el lugar en conversaciones pasadas, como uno del que muchos de sus compañeros de trabajo hablaban bien. Así que había ido a almorzar allí, eso no probaba nada. Pensé mucho, tratando de recordar el día en particular. Donna había estado en casa cuando llegué, preparando la cena. Jenny fue traída a casa desde la práctica de fútbol, por la madre de una compañera de equipo, poco después de que llegara a casa, y tuvimos una cena y una noche normal. Eso me hizo sentir mejor, pero de repente me sentí tonto. Era como cualquier otro día. Aún así, ¿por qué habría apagado su teléfono y no habría dicho nada al respecto? Eso me dejó con solo unas pocas opciones. El incidente en cuestión había ocurrido un martes. Tendría que esperar 4 días más para que llegara el próximo martes, pero arreglaría estar afuera de las oficinas del condado, en un lugar desde donde pudiera rastrear sus movimientos, desde la hora del almuerzo en adelante. Por supuesto, no podía hacerlo todos los días, pero era la mejor idea que se me ocurría. Efectivamente, Donna, Peter Bedford y otros 2 salieron del edificio a las 12:30. Los otros, un hombre y una mujer, probablemente eran otros miembros del equipo de la campaña. Esta vez, se subieron a 2 vehículos y fueron a Panera Bread, todo el camino hasta el centro de Seattle. Tomó casi 30 minutos llegar hasta allí desde Bellevue. No había lugar para estacionar, pero noté la estructura que habían utilizado a 1 cuadra de distancia, así que conducí arriba y abajo por las calles circundantes, pasando por el restaurante en intervalos de unos 10 minutos. Finalmente, entré en la estructura de estacionamiento, estacionándome lo más lejos posible del vehículo de Bedford, con la esperanza de no ser visto. Poco después, Bedford y Donna se acercaron a su vehículo. No iban de la mano, ni percibí ninguna mirada o gesto de amor. La personalidad entera de Donna parecía un poco nerviosa si la estaba interpretando correctamente. Lo seguí a distancia, lo que no fue fácil de hacer en el tráfico del centro. En lugar de algún encuentro amoroso, terminé 5 autos detrás del suyo en el muelle 52, esperando un ferry. Volviendo a las fotos, era hora de hacer que esto avanzara, y sabía que lo estaba alargando. Alguna especie de gran final, y para qué, yo era el único allí. Me levanté y agarré nuestro álbum de bodas de la caja y caminé de regreso a la barandilla. Había luchado contra esto durante tanto tiempo, había tenido tantas personas maravillosas tratando de ayudarme, y aún así, estaba repasando todas las posibles razones para simplemente regresar a mi coche y prolongar mi sufrimiento. Hey, Donna, he vuelto, Dios, sonaba tan estúpido. Tan diferente al hombre que ella había casado. Faltándome en formas que ni yo ni ella habríamos contemplado. Muchas veces, durante mis años de sufrimiento, me había preguntado si ella no había sacado la mejor parte del trato. De todos modos, continué, hoy traje nuestras fotos de boda. No sé si quieres alguna de estas, pero espero que sí. Abrí el álbum y de inmediato comencé a sollozar. Le exigí a mi cuerpo que mantuviera esos sollozos en lo más profundo de mi abdomen. No era momento de perder el control, necesitaba ser fuerte. Supongo que tendré que elegir por ti, dije. Solo intentaré recordar lo que más te gusta y entonces yo.
No pude contenerlo. Ese abdomen donde residían mis entrañas, mi corazón y mis pulmones me traicionó entonces. Me traicionó peor de lo que Donna alguna vez lo había hecho. En mi ataque de profunda tristeza, mi mente tomó el control, y una ola de profunda ira surgió para combatir mi peligro emocional. Ella te hizo esto, a ti y a Jenny. La voz interna gritó con firmeza y severidad. Aunque esa voz la había escuchado muchas veces a lo largo de los años, y había tenido mi parte de razonamientos con ella, diciéndole que se fuera directamente al infierno, incluso negociando con ella. Arranqué una página del álbum y la lancé como un frisbee. Luego otra y otra. Que le den a las fotos o sacarlas de las fundas, me dije a mí mismo. Me senté en el banco, a unos 25 pies de la barandilla de popa del ferry, donde mi esposa estaba de pie cerca de Bedford. Casi me llevó la mitad del viaje a través del estrecho, construir el valor y un plan. Le pagué a un viejo $50 por su gorra de béisbol, y luego la misma cantidad a una mujer por su amplia bufanda. Estoy seguro de que parecía completamente ridículo, pero ni mi esposa ni su probable amante prestaron atención. Los observé durante algún tiempo. Podrían haber sido 5 minutos o 20. Donna parecía estar transmitiendo algo importante, y estaba muy seria al respecto. Bedford asentía y parecía estar de acuerdo a veces y otras no. Ella le tocaba suavemente el antebrazo. Para ambos era un gesto muy suave e íntimo, y la forma en que ocurrió me dijo que no era la primera vez. Solo ver ese toque suave casi me hizo lanzarme hacia adelante. Finalmente, Bedford intentó abrazar a Donna. Ella no quería nada de eso. Retrocedió unos pasos, pero luego, volvió a acercarse a él. Después de unas cuantas palabras más, que parecían ser todo menos conciliadoras, Donna se inclinó para besarle. Parecía que pretendía que el beso cayera en su mejilla, pero Bedford tenía otras ideas, y envolvió su brazo alrededor de su hombro y cuello, mientras intentaba un beso real en los labios. Solo tenía la intención de obtener evidencias, de ahí el débil disfraz. Podría haberlos enfrentado cuando salieron de su vehículo, pero eso podría haber creado solo una serie de excusas y mentiras. Preferiría presenciarla rompiendo votos que tenerla mintiéndome en la cara. Honestamente, y más tarde tuve que aceptarlo, no tenía mucho plan en absoluto. Nunca tuve en cuenta todas las contingencias, todas las posibles consecuencias. En ese momento, vi a Bedford como el agresor y el enemigo. Me levanté del asiento y me acerqué muy rápido hacia la pareja. «Quita tus malditas manos de ella», le advertí, con una voz maníaca y baja. Bedford me aventajaba por unos 3 centímetros de altura, y probablemente unos buenos 20 kilos. Si tuviera que adivinar. Su sorpresa lo puso a la defensiva, mientras yo me apresuraba hacia él. Donna también parecía sorprendida, hasta que el viento se llevó mi gorra de béisbol. La sorpresa rápidamente se convirtió en horror. «David», gimoteó. «¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!». Se detuvo en seco, mirándome golpear salvajemente a Bedford. Él levantó ambas manos, cubriendo su rostro en una postura defensiva. Mis brazos se movían en un torbellino, sin práctica ni razón. Estábamos a 50 centímetros o menos de la barandilla. Uno de sus intentos de contraatacar rozó el lado izquierdo de mi cabeza, pero con la adrenalina fluyendo ni siquiera lo noté. Sentí a Donna intentar agarrarme débilmente. Podría haber sido cualquier persona, en realidad, pero ella era la única lo suficientemente cerca. Bedford tenía sangre goteando de la nariz y la boca. Era la sangre o la humedad normal lo que nos hizo resbalar a ambos. Él alcanzó la barandilla y yo caí sobre él. Donna estaba a mi espalda, llamándome y diciéndome que parara. Bedford me empujó hacia atrás, con ambos brazos agitándose. Sé con certeza que mi codo o antebrazo contactaron a mi esposa. Estaba a punto de comenzar otro ataque contra Bedford, cuando un grito agudo me detuvo en seco. He escuchado a la gente describir accidentes. Muchos afirman un efecto de cámara lenta mientras ocurre o en el momento del impacto. Mi descripción de ese momento, mientras lo explicaba e incluso en mi mente, era lo opuesto. Me giré hacia el grito terrible de mi esposa, y ella no estaba allí. El grito se desvaneció más allá de la barandilla, me apresuré hacia allí. Donna no estaba allí. Bedford estaba de pie justo a mi lado, en estado de shock. Estaba en pánico. No podía entender qué había pasado por un segundo. Luego corrí hacia los demás en la cubierta, gritando. «¡Ayuda!», recuerdo que gritaba. «¡Mi esposa! Mi esposa se cayó al agua! ¡Ayuda! ¡Detengan el barco!». Corrí de vuelta al borde, perdiendo el equilibrio en la cubierta resbaladiza, y casi caí yo mismo. Miré hacia abajo, escaneando en busca de algún signo de que ella había logrado agarrar algo. Entonces la vi. En el agua revuelta, justo debajo de la pasarela, vi los colores rojo purpúreo. Probablemente, estaba inconsciente después de golpearse la cabeza, pensé. Necesitaba llegar hasta ella. Entonces mi cerebro alcanzó a mis ojos. Esa agua estaba agitada, debido a las grandes hélices que impulsaban el movimiento hacia adelante del ferry.
El rastro de mar empapado de sangre se estaba volviendo más voluminoso, y mis ojos lo siguieron desde el barco hasta 5 y luego 10 metros más allá. Nunca olvidaré ver el brazo izquierdo de mi esposa flotando, no unido a su cuerpo, mientras el sol reflejaba su anillo de bodas. Estaba vomitando hasta las entrañas. Había gente a mi alrededor ahora. Solo miraba el agua, esperando, no, rogando, por cualquier signo de esperanza. Alguien me puso una manta alrededor de los hombros. Por primera vez, registré la bocina de emergencia del barco, que llevaba sonando algún tiempo ya. El barco hizo un giro amplio, bastante brusco para un ferry que no estaba diseñado para hacerlo. Una pequeña embarcación se lanzó en la dirección donde Donna había caído. Otros que intentaban ayudarme tal vez vieron algo más, porque rápidamente me desviaron de la barandilla de regreso al asiento del banco más cercano. Eso fue cuando me golpeó, y mis piernas dejaron de funcionar. Donna, mi Donna, se había ido. Volví al presente. ¿Sabes qué, Donna?, pregunté con una risa cínica. Ni siquiera sé por qué vengo. Ni siquiera sé por qué me quedo alejado. Esa última parte no era yo. Era una especie de yo culpable alternativo, enterrado dentro de mí, lo que sea. Aún salía a veces. La astucia de eso, actuando como si me conociera, me recordaba al virus que causa el pie de atleta. Había contraído ese virus cuando era un fanático del racquetball en el gimnasio local. Nunca desaparece por completo, a menos que tomes una pastilla diseñada para eliminarlo desde dentro, y esa pastilla causaba daño hepático y renal, e incluso enfermedades cardíacas en algunas personas. Así que, te guste o no, te vuelves simbiótico con el humano y virus, cada uno esperando y tratando constantemente de deshacerse del otro. No necesitaba una voz distante desde dentro que me dijera cómo me sentía, cómo sentirme. Me mantuve alejado, continué, estos últimos 3 años, porque no me queda nada más que decirte. Tú nos hiciste esto a nosotros, a mí y a Jenny. Otro sollozo se atascó en mi esófago. Lo siento, susurré, por lo que te hice a ti, a nosotros. No quise presionar, nunca lo quise. Estaba tratando de ayudarte, espero que lo sepas. Pudiste haber venido a mí, ¿sabes? El yo cínico estaba de vuelta. Podrías haberme dicho. También te habría perdonado, por lo que vale ahora. Podríamos haberlo discutido como siempre hicimos con cualquier otra cosa, como prometimos que siempre haríamos. Como siempre hicimos cuando estaba constantemente viajando. Tú me respaldabas entonces, y teníamos confianza. Nunca entenderé cuándo dejaste de confiar en mí, y ahora, nunca obtendré la respuesta que merezco. Arranqué caprichosamente algunas páginas más del álbum de bodas y las dejé volar. Tenía mucho más que decirle, pero necesitaba un poco de tiempo para sentir lástima por mí mismo. Quería que ella también lo sintiera, que me viera así, y finalmente sintiera mi dolor. Nunca hablé con el maldito Peter Bedford ese día. Fue llevado rápidamente por las autoridades, supongo que para dar su declaración oficial, y luego por su preciado equipo de abogados y defensores. Lo vi parado varios metros a mi izquierda, y al igual que Donna, un minuto estaba allí y al siguiente no. La policía de vuelta en el puerto ofreció llevarme a casa. Les dije que necesitaba recoger a mi niña pequeña de la práctica de fútbol. Me dijeron, más que preguntarme, que necesitaba encontrar a alguien más para recogerla, y a alguien cercano para llevarme a casa, o me llevarían bajo custodia temporal hasta que se pudiera solucionar. Y tenía que quedarme en casa. Fueron claros al respecto. Investigación activa, etcétera, etcétera. La anciana madre de Donna vivía en Missouri, mis padres estaban en el sur de California. Ninguno de nosotros tenía parientes cercanos. Llamé a una de sus amigas del vecindario, Sammy, para pedirle que viniera a buscarme. Una vez que estuve en su coche y en camino a casa, le conté lo que había pasado, y tuvimos que detenernos 4 veces para que se orientara. Jenny había sido recogida de la práctica por el esposo de Sammy, Vincent. Abracé a Jenny tan fuerte cuando entró por la puerta principal, que Sammy tuvo que decirme que me relajara. Vincent ganó mi respeto y mi amistad esa primera noche. Éramos amigos por el vecindario, pero Vincent y yo nunca habíamos hecho nada juntos. Ni siquiera nos habíamos encontrado en algún lugar para tomar una cerveza. Esa noche, él le pidió a Sammy que se quedara con Jenny y conmigo en mi casa. También acordaron que ambos nos ayudarían con el día a día hasta que nos sintiéramos capaces. Lo hizo solo por la bondad de su corazón, sin ningún otro motivo o deseo de algo a cambio. Hemos sido amigos muy cercanos desde entonces. Había decisiones que tomar. La madre de Donna estaba demasiado enferma para viajar, y ella no tenía hermanos, al igual que yo. Vincent me hizo un montón de buenas preguntas que me ayudaron a decidir sobre los arreglos funerarios. Los buzos solo habían encontrado partes de Donna, incluido el brazo. Decidí la cremación y sin ceremonia real. La policía cerró oficialmente el caso como un accidente, después de 18 días agotadores. La compañía de seguros no necesariamente lo veía así, me entrevistaron y volvieron a entrevistarme. Jenny estaba luchando en la escuela, pero yo no era de ayuda.
No era que no lo intentara, porque lo hice. Claro, yo también estaba luchando, pero no podía superar el shock, y algunos días era demasiado. Tanto Vincent como Sammy recomendaron, de hecho, exigieron firmemente, que yo y Jenny recibiéramos terapia. Eso definitivamente ayudó, pero quedó una nube durante los primeros 2 años después de la muerte de Donna. Todo sucedió tan rápido, fue tan insignificante, y mientras la pérdida de Jenny estaba centrada en una madre, yo no encontraba respuestas ni ningún tipo de satisfacción en las respuestas que sí obtuve. Contraté a un abogado para buscar esas respuestas de Peter Bedford, después de que la compañía de seguros finalmente llegara a un acuerdo. Pero Peter Bedford se había ido. Mientras Jenny y yo pasábamos por el infierno y luego la recuperación, Bedford había sido aplastado bajo el peso de la atención de los medios. Su partido le pidió cortésmente que se apartara de la elección, y cuando se negó, lo denunciaron. Fue deshonrado por el Consejo y expulsado de la política. Mi abogado no encontró más que un rastro frío, apenas 6 meses después del accidente, como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra, como él mismo lo expresó. En los primeros 3 aniversarios, visité el lugar de mi devastación. La primera vez fue por sugerencia de mi terapeuta. Las otras 2 veces fueron por mi cuenta. Todavía intentaba cuadrar las cosas, y tuve que admitir, especialmente ante Vincent, que no podía averiguar cómo seguir adelante. Me obligué a evitarlo en el 4.º año, pero luego regresé los 2 años siguientes. Finalmente, 8 años después de que Donna muriera, conocí a Carol en la fiesta de Navidad de nuestra empresa. Ella se tomó las cosas muy despacio conmigo. Diría que no solo fue para mi beneficio. Ella vio lo dañado que me había vuelto, y creo que probablemente tenía un plan de salida. Si no podía sacarme del pozo en el que estaba sumido. Le explicaba, abriéndome más de lo que usualmente me sentía cómodo haciendo, como Donna y yo hicimos compromisos, y votos, y más que nada, que prometimos ser del otro para siempre. Como la clásica canción de Journey. Luego, Carol jugaría al mismo juego que mi terapeuta, pero con palabras diferentes. Hay una vida después de esta, ella diría, y Donna te está observando. ¿Realmente crees que ella te perdonaría si pasaras el resto de tu vida miserable? ¿La mantendrías así si los roles estuvieran invertidos? Había mucha lógica en el argumento, lo sabía. Entonces mi verdadero problema, o tal vez miedo, era poder permitirme soltarme. Sabía que si no podía, y pronto, probablemente perdería a Carol, y estaría solo. Ahora que Jenny estaba a punto de comenzar la universidad. Comencé a desarrollar un plan para purgar mi mente y mi corazón. Muchas veces, me detenía por completo en mi planificación, e intentaba convencerme de que estaría mejor con lo que había estado haciendo cómodamente durante casi una década. Vincent, Carol y mi consejero no vacilaron en ayudarme. Finalmente, estaba listo, pero les dije a todos, que era algo que tenía que hacer solo. Todos estaban reacios a eso, pero insistí. Casi esperaba que alguien me escribiera una multa por tirar al agua todo lo que había arrojado hasta ahora. Ahora estaba extremadamente indeciso, y sabía que las personas que se preocupaban por mí habían imaginado el momento. Para ellos, y sobre todo para mí, me tranquilicé y me puse de pie, llevando el jarrón con las cenizas de Donna al pasamanos. Donna, pregunté. Espero que sepas que te amé, te amo. Con todo mi corazón, siempre te he amado, y siempre lo haré. Estudié la sustancia gris en el jarrón. Había ensayado todo un discurso, pero las palabras se me escaparon en ese momento. Respiré profundamente. ¿Qué pasó, mi amor? Mi boca estaba seca, mi voz era ronca. Ojalá pudieras decirme qué nos pasó. Yo, he conocido a alguien, Donna. Creo que te habría gustado. Esto no estaba funcionando. Ella estaba o completamente ida, sin vida después de la muerte, polvo al polvo, o estaba y había estado observándome a mí y a Jenny todo el tiempo. Si era lo primero, entonces estaba parado aquí como un maldito tonto por nada. Si era lo segundo, entonces ya sabía lo que había sucedido, pero ¿podría liberarme de mi tortura? ¿Podría obtener algún signo? Tengo que dejarte ir, ¿sabes? Dije eso en voz baja, solemne, pero mi voz se quebró agudamente como un tenor, así que sonó como un gemido. Avergonzado, me volví para mirar a mi alrededor. Había una mujer, una madre en sus 30, a estribor, con 2 niños pequeños. Me fulminó con la mirada mientras apretaba a sus hijos junto a ella. Estoy seguro de que pensó que era uno de los muchos locos que deambulaban por las calles de esta ciudad, hablando solos. La única otra persona en la cubierta superior ese día estaba en popa. Un hombre sin hogar estaba sentado, envuelto en ropa raída, con una bolsa de plástico sobre él para mantenerse seco. Dime por qué, amor, dije, no preguntando. Dime por qué, y te devolveré al agua. Libérame, para que yo pueda liberarte. Esperé una respuesta que no llegó. Con un suspiro solemne, desenrosqué la tapa decorativa del jarrón. No podía mirar. Sosteniendo el jarrón hacia afuera y ligeramente hacia abajo, sabía que sus cenizas estaban saliendo.
Después de un rato, levanté la vista hacia el jarrón ahora vacío. Quedaba una cosa por hacer. Saqué su anillo de bodas de mi bolsillo y lo examiné, como lo había hecho 1.000.000 de veces antes. Retrocediendo del pasamanos, miré hacia abajo la placa dorada de 2×3 que la ciudad había donado a la línea de ferry. Tenía el nombre de Donna y decía In Memoriam. Me incliné y la besé. Permanecí allí mirando el anillo como algún tipo de idiota. Era hora de soltar por completo, de volver a ser un hombre. De convertirme en un padre real y decente. Y en el tipo de persona de la que Carol podría estar orgullosa de compartir su vida. Giré el anillo entre mis dedos, sintiendo su peso. Mi dulce amor, lloré, te hice una promesa. Siempre seré tuyo, pero él para siempre tendrá que esperar. Me dejaste por él, luego te hice dejar permanentemente este mundo, pero yo tengo que vivir. Espero más allá de toda esperanza, poder verte de nuevo. Que podamos sonreírnos y revelar, no hablar del pasado, sino del amor que compartimos. Eso es lo que quiero. El anillo. Dejé caer el anillo. Lo agarré rápidamente, y pensé que lo tenía de nuevo en mi mano, solo para volver a dejarlo caer. En vano y con todo lo que tenía, me incliné sobre el pasamanos para intentar recuperarlo, tratando de lanzarlo de nuevo hacia mí. Se suponía que debía lanzarlo, no dejarlo caer. Dos cosas sucedieron al mismo tiempo, me desequilibré y sentí que mis dedos abandonaban la cubierta. Mi corazón se detuvo cuando miré directamente hacia abajo, hacia el agua turbulenta. Esto iba a ser todo. Tanto el anillo como yo sufriríamos el mismo destino. Y tan rápido como eso, me encontré en el suelo, sentado en la cubierta, mi impulso me empujaba más hacia atrás. Escuché el sonido del anillo antes de verlo. Estaba rodando y luego hizo 2 pequeños círculos, antes de tambalearse hasta detenerse frente a un par de zapatos viejos y desgastados. Mirando hacia arriba, vi al hombre sin hogar mirándome intensamente. Su barba cubría su rostro, colgando unos 5 centímetros por debajo de su barbilla, y la capucha, junto con la bolsa de plástico, cubrían su cabeza. Sin embargo, había algo en esos ojos, familiar y perturbador. Estaba seguro de que era Peter Bedford. Bedford, escupí entre dientes, anunciando a un fantasma. Hola, David, su voz era tranquila y calculadora. No podía dejarte caer al agua, no así. Estaba tratando de determinar qué estaba sucediendo y qué estaba diciendo. ¿Por qué le importaría? ¿Y por qué estaba vestido como un hombre sin hogar? ¿Por qué no? Pregunté. Habría sido conveniente, sin mencionar que maté a tu amante. Ah, escupió con una expresión extraña. Pero no lo hiciste, no mataste a tu esposa, David. Yo lo hice. Solo estudié las partes de su rostro que podía distinguir. Parecía estar esperando una pregunta o una respuesta, y cuando no llegó, tomó una respiración profunda y un suspiro de exhalación. No hace 10 años desde este día, dijo. Fue un accidente, tal como te dijeron las autoridades. He visto el vídeo desde el puente. Señaló hacia el centro de comando elevado a mitad del barco. Uno de nuestros brazos la golpeó, pero mientras intentaba corregir su impulso y recuperar su equilibrio, simplemente resbaló y cayó por la barandilla. Pero no, yo la maté lentamente, con el tiempo. No juegues al arrepentido Lotario, pedazo de basura, finalmente encontré mi voz. Seguro, respondió con una risa de desprecio hacia sí mismo. Lo que quieras. ¿Quieres la verdad? He estado aquí antes, viéndote hablar con ella. Sabía que en el 10º aniversario, no podrías alejarte, y por eso estoy aquí ahora. Bueno, una de las razones. Empecé a trabajar en Donna casi desde el momento en que fue asignada a la campaña, continuó. Si la verdad te importa, al principio ella se resistió mucho a mis avances. Eso solo me hizo más determinado y a ella más deseable. Le tiraba piropos gruesos y abundantes. Finalmente, empecé a romper sus defensas. Si la elogiabas en casa era irrelevante. Los esposos deben decir esas cosas amorosas. Después de un tiempo, suenan huecas. Créeme, estuve felizmente casado durante casi 20 años. Entonces, ¿por qué lo hiciste, hijo de? Mi ira finalmente saliendo a la superficie. Tenías tu propia esposa y familia. ¿Por qué Donna? Porque la quería, dijo como si no fuera nada en absoluto. Y podía tenerla. Es mi maldición, mi adicción. Algunas personas fuman y luego dejan de hacerlo, solo para empezar a masticar tabaco. Terminan muertos por cáncer de boca o garganta. Algunos dejan de fumar y beber por completo, pero luego desarrollan una adicción al juego. Yo soy adicto a las mujeres, al sexo y a la caza. Probablemente, a la caza aún más, si soy honesto. Al menos lo estaba hasta lo que ocurrió hace 10 años. No te creo, le dije. ¿Qué quieres de mí? Nada, fue su respuesta simple. Estás aquí. Necesitas las respuestas y el cierre. Necesito dártelos. Tu esposa se resistió hasta una tarde, aproximadamente una semana antes, señaló hacia la barandilla. Un almuerzo de trabajo, un poco demasiado de vino a mediodía.
y la convencí de que se lo merecía por todo su trabajo duro, y que seríamos discretos. Cedió, pero costó un poco. Pude ver que se sintió muy culpable después. Me evitaba los siguientes días, y cuando interactuábamos, las cosas eran incómodas. Hijo de tu madre, te voy a matar, me había levantado mientras decía las palabras. Pero Bedford sacó una pistola de debajo de su bolso y abrigo. Y con la otra mano me indicó que me quedara quieto. No me hagas dispararte, David. Parecía sincero, supuse, así que me dejé caer de nuevo en la cubierta. Finalmente, el viernes por la mañana, el día que terminamos aquí, no pude soportarlo. Me encontré con ella a solas en mi oficina y le dije que necesitábamos hablar sobre las cosas. Le dije que la necesitaba para la campaña, y como tú no sospechabas nada, podríamos dejar esa parte de nuestra relación, o si ella quería, podríamos continuar discretamente. Puso lentamente la pistola de nuevo bajo sus capas. Parecía estar considerando cuidadosamente sus próximas palabras. Quería llevarla a almorzar, continuó, pero ella dijo que podríamos hablar aquí, en el ferry. En un entorno más público. Creo que tenía miedo de que otro almuerzo nos llevara a ambos a una situación similar. Ella se paró, justo ahí, señaló medio metro de distancia en la cubierta. Y me dijo que te amaba, y que había cometido un error terrible. Dijo que si la presionaba más, coqueteaba, o cualquier tipo de chantaje, estaba preparada para perderte para arruinarme. Me viste intentando consolarla. Lo estaba haciendo para tratar de recuperar su buena voluntad, y el resto es historia. Me quedé allí pensando en qué decir. Tenía razón, él la mató. Las circunstancias que él había creado habían llevado a la prematura muerte de mi esposa. Casi hemos terminado, dijo con una combinación de lástima y pesar en sus ojos. Perdiste una esposa, sí, una esposa infiel en un momento dado, pero alguien a quien amabas y aún amas. Según puedo decir. Tu hija perdió una madre. Yo también perdí, dijo, agachándose para recoger el anillo. Mi familia, mi trabajo, mis ambiciones, e incluso mis amigos del club campestre me rechazaron. Finalmente, desesperado por cualquier compañía mínima, tomé una decisión. El problema de las personas sin hogar en la ciudad estaba empezando a explotar en ese entonces. Pensé, ¿por qué no? Ya había perdido todo lo que quería, simplemente me mezclé. Al menos mi paseo de vergüenza no se sentía tan personal. El bastardo me estaba contando su historia de lástima, como si fuera alguna especie de víctima en esta comedia. De repente, me di cuenta de que iba a matar al desgraciado. Iba a matarlo con mis propias manos y arrojar su cuerpo sin vida sobre el borde. Sentí como mi rostro se ponía más y más caliente. Mientras me ponía de pie, Bedford se acercó más a la barandilla, mientras se quitaba la bolsa de plástico. No tan rápido, advirtió. Este es mi espectáculo, David. Abrió su abrigo. Tuve que mirar de nuevo porque no podía entender lo que veía. Había trozos de bloques de concreto atados a su cintura, e incluso más pegados con cinta adhesiva a su abdomen. 3 vueltas alrededor. Ella me dijo ese día, justo aquí, que te amaba más que a su propia vida. Que se había comprometido una y otra vez a ser tuya, fielmente. Alguna canción entre ustedes dos, desde cuando viajabas mucho. Ella dijo que no sabía cómo podría seguir viviendo, después de lo que había hecho conmigo. Me dijo que incluso si nunca te enterabas, ella siempre lo sabría. Por eso tuve que ver el vídeo, tenía que saber si se lanzó en lugar de resbalar. Escuché que tenías una nueva mujer, su voz era tan pequeña, ni siquiera sonaba humana. Cuídala bien y vive una buena vida, sabiendo que todo esto fue por mi culpa, y que Donna estaba tan arrepentida como una esposa podría estarlo. Levantó el anillo y dijo. Si la veo ahí afuera, le daré esto, y todo tu amor, hasta que se vuelvan a encontrar. Lo siento mucho, David. No se tiró, no se zambulló. Bedford simplemente cayó por el lado. Me puse de pie y fui hacia la barandilla. Esta vez no había pánico ni miedo. Esta vez, escuché las sirenas en el momento en que sonaron. Pasé 2 horas y media con las autoridades. Necesitaban tiempo para revisar las cintas a bordo, por supuesto. Sabía que lo que mostraban las grabaciones me exoneraría, así que simplemente conté la verdad. Finalmente, me dejaron llamar a Carol, que estaba seguro que estaba muy preocupada. En esta historia tenemos un poco de todo. Desde una especie de venganza, un hombre que aún siente cosas por su esposa y hasta una confesión final. Es difícil determinar si David hizo bien o no en seguir pensando en su esposa. Porque si bien, por un lado, ella le había sido infiel, también él se sentía culpable por su muerte. No fue hasta la confesión final que él finalmente pudo liberarse de esa carga. Y aunque no tuvo responsabilidad en eso, tuvo su venganza contra el hombre que destruyó su matrimonio y le causó la muerte a su esposa. No te olvides de dejar un me gusta para esta historia, así como un comentario de que te ha gustado y que no de la historia. Y no te olvides de suscribirte para más vídeos todos los días.